Pues muchas gracias por esta amable presentación y por haberme invitado a un congreso de canonistas que, como bien dice la presentadora, yo no soy canonista. El único formación que tengo de canónico es la que hice en el bachillerato, y también había una asignatura de canónico en la licenciatura de matrimonio y familia. Pero he de decir que tengo gran estima por el derecho canónico, porque desde el principio me enseñaron que el derecho, sobre todo su función, es defender al débil frente a la arbitrariedad del poderoso, ¿no? Recuerdo que cuando llegué a mi primer destino pastoral, uno de los sacerdotes que estaba allí dijo: bueno, nosotros llevamos más un perfil pastoral, no de derecho canónico. Yo, como venía de Navarra, igual pensaba que yo era canonista o no sé lo que sería. A mí eso ya me llamó la atención, ¿no? Digo, porque bueno, yo pienso que precisamente el derecho lo que hace es defender al débil, también de los abusos del obispo, también de los abusos del párroco, por tanto, defender al débil. Y segundo, da una seguridad jurídica. Está aquí mi becario judicial de Burgos. Este señor que está haciendo fotos es mi secretario personal y es doctor en Derecho Civil y también en Canónico. Y el secretario canciller que acabo de nombrar también es doctor en Derecho Civil y Canónico, porque me parece muy importante tener esa seguridad jurídica. Como decía el dermatólogo, vamos a ir al grano, que es a lo que he venido. Y entonces me habían dicho que hablara un poco cuál es la situación en que ha quedado la Iglesia, la experiencia cristiana del tiempo de pospandemia. Y había puesto este título, tomado de Isaías 61:4, reconstruirán sobre ruinas y pondrán en pie los sitios desolados. ¿Qué consideraciones quisiera hacer como 6 puntos? Tengo apenas un poco más de media hora, como 6 puntos que pienso que la pandemia ha puesto en evidencia. En primer lugar, algunas consideraciones sobre los aspectos sanitarios de la pandemia. Empezaría por la cuestión del triaje, es decir, veíamos cómo había muchísimas personas que necesitaban acudir a cuidados paliativos, a cuidados intensivos, a las UCIs, pero había pocas UCIs. No es la primera vez que se plantea la cuestión que se llama del triaje. ¿A quién dar preferencia? Esta cuestión ya surgió hace muchos años cuando se inventó la diálisis. Había muchos enfermos en insuficiencia renal que era o diálisis o muerte, y los aparatos de diálisis eran pocos y costosos. ¿Cuál es la prioridad? Lo mismo la cuestión de los trasplantes. Cuando aparece un corazón para trasplantar y hay 200 enfermos esperando, pues ya con angustia, un corazón, porque si no lo reciben en un mes van a fallecer, ¿cuál es el modo de decidir quién lo recibe? Y hemos de ver que la verdad que la situación ha sido manifiestamente mejorable. Por ejemplo, tenemos el texto de las recomendaciones sobre el ingreso en la UCI que hizo la SEMICIUC, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Cuidados Coronarios, donde habla sobre todo de la edad. El punto 2, todo paciente mayor de 80 años y con comorbilidades recibirá preferentemente mascarilla. Todo paciente entre 70 y 80 años, con dolencia respiratoria aguda, sin patologías, recibirá no sé qué. En los pacientes de 70-80 años. Y esto contrasta con lo que dice la Pontificia Academia de la Vida del 30 de marzo de 2020. La edad no puede ser considerada ni como único ni como automático criterio de elección. Y bien sabíamos que se decía, a partir de tal edad, que no vengan al hospital, que no vengan a la UCI. No es adecuado, no es correcto. Los criterios de triaje son otros. La edad es un factor, ni el único ni el más importante. Y en mi casa mi madre falleció en junio con 96 años, pero vivo con una tía de 101. Recuerdo que hace unos días que le llevaba a la habitación y iba con unos dolores, decía: Mario, tengo muchos dolores, no sé si llegaré a vieja, me decía, ¿no? Tiene 101 años. Bueno, la cuestión del triaje es una cuestión muy importante. Segundo, la terrible deficiencia de acompañamiento de los enfermos. Los enfermos han muerto solos. Yo todavía no he pisado el hospital de Burgos porque hasta hace poco solo puede entrar un acompañante. Tiene sacerdotes ingresados, incluso han fallecido, yo no he podido entrar. No digamos las
bueno, las diatribas en diversos hospitales porque dependía mucho del jefe de servicio o del jefe del hospital, ¿no? Si dejaba entrar o no al sacerdote. No contaba el aspecto espiritual en muchos sacerdotes, perdón, en muchos centros. Ahora vamos a lo fisiológico. Qué mal han muerto muchos enfermos, que han muerto solos. Qué mal se ha llevado el duelo de muchas familias que me decían en Bilbao, mire, es que a mi padre lo sacaron de mi casa y lo he visto en una urna en cenizas en el cementerio. ¿No? Bueno, pienso que son aspectos ciertamente mejorables. Tercero, el problema de las residencias y el problema de la soledad. ¿Cuántos enfermos han vivido con gran soledad y gran angustia estos tiempos de pandemia? Y cómo les ha trastornado psicológicamente. Hay muchos enfermos mayores que no se han vuelto a recuperar ni se recuperarán psicológicamente de este tiempo de soledad, donde los principales problemas, y era gordo, ¿no?, el problema de contagiarte y morirte, pero el tema de estar confinados durante tanto tiempo y de modo tan radical ha causado también problemas irreparables en la psicología de muchas personas. La cuestión de la vacunación, de los negacionistas. Recuerdo que se ha publicado por ahí, porque una señora me envió una carta larguísima, ¿por qué no las vacunas? Y dijo, y la voy a publicar. Y yo le contesté a la señora, si usted publica la carta, yo no la contesto. Porque si hace una carta pública, pues yo... Ay, el arzobispo no me ha contestado. No por el fondo, sino por la forma. Pero a ver, ¿queremos contar cuántas enfermedades se han radicado en el mundo gracias a las vacunas? Por ejemplo, la viruela, que ya no existe gracias a las vacunas. Por ejemplo, la tuberculosis, que en Occidente ya los niños ya no se vacunaba gracias a las vacunas. Ahora se vuelve a vacunar por esta movilidad que hay en el mundo, ¿no? Pero las vacunas han sido los grandes remedios a las pandemias. Y evidentemente esta no es ni la primera, ni la última, ni la más grave pandemia de la humanidad. La gripe española del año 1916-17 se llamaba española porque toda Europa estaba en guerra mundial, menos España. Entonces, donde había datos era en España. Por eso se llamó española, no porque los españoles hubiéramos generado una especie de bicho contagioso. En Europa se contabilizaron 25 millones de muertos en Europa, hace 100 años. Las pandemias de cólera de fin del 19 generaron centenas de miles de muertos en España. La peste era el gran azote europeo que diezmaba brutalmente las poblaciones, la peste, ¿no? Hemos tenido también el SARS-2 hace 5 o 6 años, que también nos dio fuertemente. Y evidentemente el gran remedio a todas estas epidemias han sido las vacunas, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por tanto, cuando la gente se extraña de que pues los pastores de la Iglesia, tal, mire, si no hubiera habido vacunas en el mundo, aquí muchos o la mayoría no estaríamos en este momento. Bien, por tanto, no quiero ser exhaustivo, algunas cuestiones que nos tienen que hacer replantear cómo hemos llevado el tema sanitario durante la pandemia. Pienso que alguien tendrá que hacer examen de conciencia. Tendremos que evaluar cómo lo hemos hecho para que cuando venga la siguiente no cometamos los mismos errores. ¿Alguien va a evaluar esto en España? ¿Alguien lo va a evaluar en Europa? El segundo punto ha sido la adaptación de la actividad pastoral en tiempos de pandemia, ¿no? Cómo las comunidades parroquiales, las diócesis, se han volcado en repensar cómo tener una atención espiritual. En primer lugar, la dimensión espiritual de la pandemia. ¿Cuál es el sentido de la pandemia? Hemos descubierto el sentido de fragilidad, el sentido de finitud. Occidente se estaba meciendo en su omnipotencia y de repente viene un organismo microscópico y lo tira todo por tierra. La extraordinaria fragilidad de nuestra vida. Y además la consideración de la finitud. Hay gente que por vez primera ha visto la muerte, porque hace 60, 70 años pues uno se moría y bueno, se veía el coche fúnebre, se veían los funerales en
En los lugares, ya por ejemplo en las capitales, en muchas capitales ya no se lleva el cuerpo a la iglesia, no está permitido por la policía sanitaria, ¿no? Desaparece la muerte, ¿no? Pensamos en la omnipotencia, ¿no? Y pues nos ha vuelto a primer plano cómo nuestra vida es finita. También hemos valorado muchísimo, ciertamente, la interdependencia entre nosotros, la vulnerabilidad, y se han descubierto las grandes soledades que cohabitan entre nosotros. En España hay 6 millones de domicilios monopersonales, donde viven personas solas. A veces aparecen esas terribles noticias, ¿no? Se descubre, señor, que lleva 4 semanas muerta porque ya olía la escalera. Y muchas veces pienso, Dios mío, en 4 semanas nadie le echó de menos. En 4 semanas. Hemos descubierto gente que vivía sola y encima no podía salir a la calle a las compras. Gracias a Dios siempre ha habido ángeles de la guarda que les hacían las compras, que les llevaban y les traían cosas, ¿no? Hemos visto la fragilidad, la finitud, la soledad, pero también hemos visto la acogida, la comunidad, el volcarnos en los demás. Con respecto al culto, hemos visto la gran limitación del culto. Pienso que en muchos casos abusiva. Yo recuerdo que cuando iba a tomar posesión o iniciar el ministerio en Burgos, hasta 5 días antes, el aforo permitido en la Catedral de Burgos era 15 personas. Cuando tiene 14 capillas. Decía, bueno, pues 1 por capilla, decía, ¿no? Entonces íbamos a iniciar el ministerio diciendo, bueno, como son 12 el colegio de consultores, pues el anterior arzobispo, el servidor que viene, el señor anunció, entraremos, leeremos la bula, haremos profesión de fe y nos iremos a celebrar a Cardeña, que es otro municipio donde podían ir un 30%, ¿no? Hemos visto abusos como esa interrupción del culto en la Catedral de Granada. En mitad de una celebración, entrar la policía a decir al arzobispo que termine la celebración. Es un abuso. Hemos visto cómo los aforos han sido tumbados por los tribunales. Hemos visto cómo el estado de alarma ha sido cuestionado por los tribunales. Entonces ha habido una limitación del culto, a mi modo de ver, en muchos casos abusiva. Les voy a leer, por ejemplo, la carta que me dirigió el Colegio de Médicos de Vizcaya, que me llamó poderosamente la atención. Me escribe: me dirijo a usted como presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya y en representación de la Junta Directiva por el motivo que paso a detallarle. Ha llegado a nuestro conocimiento, sé también que las delaciones han corrido entre nosotros, ¿verdad? Ha llegado a nuestro conocimiento, porque no creo que él vaya a misa a ver los decretos del obispo, ¿no?, lo que publica. La orden publicada con fecha 14 de marzo en la página web de la Diócesis de Bilbao, titulada «Se suspenden las celebraciones públicas de la Eucaristía en Vizcaya» y que aparece firmada por usted. En esa comunicación, más concretamente en el punto 6, se indica textualmente, que es lo que decía a los fieles: manténgase abiertos los templos para la oración personal, según la costumbre de cada lugar, no pudiendo tener celebraciones sacramentales ni actos de piedad con personas que libremente tengan acceso. Y sigue la carta. Esta indicación a sus fieles es para nosotros motivo de gran preocupación. Como bien sabe usted, y con más razón por su formación médica, mantener abiertos los lugares de culto en un estado de alarma sanitaria como el que nos encontramos, además de ser contrarios a las órdenes establecidas por las autoridades autonómicas, que no es verdad, y estatales, que tampoco era verdad, supone un gravísimo riesgo de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 entre la población que pudiera acudir animada por encontrar las puertas abiertas. A día de hoy no se ha descrito ni un contagio en los templos. A día de hoy nadie ha demostrado ningún contagio en los templos a día de hoy. Habida cuenta de que las personas pueden orar, está bien que el Colegio de Médicos nos diga a los obispos cómo se reza, ¿no? Habiendo cuenta de que las personas pueden orar desde sus domicilios particulares. Hombre, muchas gracias, señor presidente, por recordar a los obispos dónde se puede orar. Qué gran descubrimiento hemos tenido a estas alturas, ¿no? Y este es un riesgo que desde el Colegio de Médicos de Vizcaya consideramos intolerable. Por esta razón, le solicito que modifique la indicación dada en su página web. Ordene el Colegio de Médicos, no los tribunales, no la policía.
ordene el cierre de todos los lugares de culto de la Iglesia Católica en Vizcaya, el Colegio de Médicos. En caso contrario, si no lo hace, ¿irán a los juzgados? No. Desde el Colegio de Médicos de Vizcaya nos veremos obligados, usted nos obliga, a denunciar públicamente esta situación, que no hace otra cosa que aumentar el riesgo vital para la población de nuestro territorio histórico. Aquí está la carta. Entonces, muchos abusos. Así todo, los fieles y las parroquias se han bregado en decir, bueno, hacer cosas online. Yo recuerdo una vez bajaba a la Catedral de Bilbao a celebrar el domingo, porque por lo menos que los fieles tuvieran, bueno, es verdad que la 13 se ha volcado y muchas parroquias lo han hecho online, por Facebook, por Teams, por muchas cosas, ¿no? Yo bajaba el domingo y recuerdo que una vez un erchaña me paró, además muy... ¿Y dónde va usted? Le dije, pues a trabajar como usted. ¿Y dónde? Pues mira la catedral, vengo de Indaucho donde vivo, vengo a la catedral. Y como diciendo, bueno, le voy a perdonar la vida. De que vaya el obispo a celebrar en su catedral solo. Ah, claro, y a las hermanas que bajaban a ayudar, les pararon y les mandaron a casa. Le dijeron, ¿a dónde van ustedes? ¿A la catedral o no, a casa? Yo les dije, hermanas, habré dicho que iban a la peluquería. Entonces igual hubiera sido otra cosa. Bueno, punto número 2, no me quiero entretener. Digo peluquería de broma porque ellas las visten con toca a ellas. Bien. Tercero, aspectos personales y familiares. Ciertamente la familia, una vez más, ha sido el gran colchón y la gran red, como pasa en todas las crisis. Curiosamente vemos esta paradoja, ¿no? La institución más valorada es la familia, pero luego es la menos protegida. Y es donde a veces también ocurre esta paradoja, que ustedes que son canonistas y trabajan en muchos tribunales, curiosamente las crisis en la familia ocurren en tiempos de vacaciones y de verano, porque ya no están habituadas a vivir juntas. Podemos vivir en la misma casa, pero no convivir en la misma casa. Puede ser una casa, pero no un hogar, un lugar de intercambio, de verdadero amor, que es intercambiar la vida, ¿no? Lo primero que cae es el diálogo, como bien saben, ¿no? En las familias. Claro, de repente estamos encerrados y aparece la paradoja que nos estamos cuidando, pero también aparecen las grandes crisis, ¿no? Por tanto, se han reflejado las fortalezas y fragilidades de las familias. Y también se han reflejado las nuevas pobrezas. Pues han descubierto familias, por ejemplo, que decían a los niños, pues en casa vais a seguir las tareas del colegio. No tienen internet, no lo pueden pagar. No tienen calefacción. Yo recuerdo en Bilbao algún centro donde nosotros proporcionábamos la ayuda en el comedor porque nos decían la junta directiva que había alumnos que era la única comida caliente que hacían en casa era la del colegio. Incluso se les proporcionaba pues llevar a casa algunos tupper para los fines de semana. Bueno, no me gusta la palabra tupper, la palabra española es fiambrera, algunas fiambreras para llegar a casa el fin de semana, ¿no? Se descubrieron grandes pobrezas, pobreza energética, pobrezas de comunicación, pobrezas entre ellos, afectivas, de todo tipo, ¿no? Por tanto, también es un lugar que, una vez descubiertas esas pobrezas, ¿cómo las vamos a paliar? ¿Cómo los vamos a ayudar? El cuarto aspecto que quería tocar, ¿no? El aspecto socioeconómico, ¿no? Claro, yo a veces decía a los que nos gobernaban, claro, es fácil decir no trabajen, pero ¿de qué cómo? Recuerdo que nada más llegar a Burgos, inicié el ministerio el 5 de diciembre, sábado. El 9 de diciembre fue una visita a Cáritas y me encontré con 2 familias de Iberoamérica y me decían, hemos vuelto a la casilla de salida. Llevamos 15 años en Burgos. Cada una tenía un pequeño negocio de bar, de restauración, con mucho sacrificio 15 años. Claro, hemos podido aguantar 1 mes, 2 meses, 3 meses,
ya 9 meses hemos tenido que hablar de salida, a dejar el negocio, a pedir ayuda a Cáritas para comer, a pedir ayuda a Cáritas para pagar un alquiler, ¿no? Entonces, las limitaciones del trabajo. Es verdad que se han estimulado el modo del teletrabajo. Gracias a los ERTEs se ha seguido adelante, pero ciertamente, una vez más, la crisis económica, que no ha venido lo peor. Si nos acordamos de la crisis de 2008, el peor año fue el 2011. Ya lo dicen los economistas, ¿no? Estamos saliendo de la pandemia sanitaria, pero el aspecto económico todavía no ha tocado fondo. No ha tocado fondo, ¿eh? Y siempre, quienes cargan estas dificultades, pues son las clases más modestas y las clases medias. Hay un estudio muy interesante que se ve cómo las clases medias se van debilitando. Y lo que da estabilidad a una sociedad es la clase media. Porque la gente lo que quiere es trabajar, no quiere un subsidio, quiere trabajar. La gente lo que quiere es tener sanidad, lo que quiere es tener universidad, educación para sus hijos, el día de mañana una pensión, ¿no? Entonces hay un enorme debilitamiento de las clases medias. No quiero entrar en las cosas de la luz, ¿no? Es una cosa de locura, pero vemos que la inflación ya lleva un 4% y lo que falta, porque claro, todo esto se va a repercutir en todos los productos y en todas las cosas que nosotros nos movemos, ¿no? Entonces, como digo, lamentablemente todavía hace mucha falta la ayuda para salir de la crisis económica porque no se ha tocado fondo. Yo soy obispo, no soy economista. Es lo que leo de economistas, a mi modo de ver, de solvencia y de cualificación, ¿no? Hemos visto también la enorme importancia de los medios de comunicación. Bien sabemos que los medios de comunicación son fundamentales, dice la doctrina social de la Iglesia, son fundamentales para la democracia. El tener pluralidad de informaciones, el poder contrastar las informaciones. Ahí vemos cómo pululan las fake news, que lo mismo en castellano son mentiras, ¿eh? Cómo pululan las mentiras, ¿eh? Y por tanto, bueno, son aspectos muy importantes, ¿no? El tema del trabajo, recuperar el trabajo. No me gusta la palabra mercado laboral y veo que a veces se utiliza en el ámbito eclesiástico. No me gusta la palabra mercado laboral porque con el trabajo no se mercadea. El trabajo es un elemento esencial del ser humano. Es una dimensión antropológica de primer orden. Prefiero hablar del ámbito del trabajo, la dimensión del trabajo, ¿no? Una gran crisis en esta situación que tenemos que seguir impulsando, o los responsables deben seguir impulsando para trabajos dignos, adecuados, estables y que respeten la dignidad del trabajo y, por tanto, del trabajador y de la familia. Es curioso que la primera encíclica social, la Rerum Novarum, no hablaba de sueldo individual, hablaba de sueldo familiar. Tenía en cuenta la realidad de la familia, ¿no? Es verdad que el liberalismo radical ha atomizado la familia y ahora el sueldo se concibe como algo puramente personal, ¿no? León XIII tuvo una visión mucho más amplia, ¿no? de sustento de lo que es el núcleo de la familia, ¿eh? Lo que se ha hecho entonces la familia ha sido dividirla y ahora todo el mundo tiene que estar trabajando, recibiendo su sueldo y se ha disgregado de alguna manera esos lazos familiares. Quizá, a mí me llama la atención Burgos, me encanta que la gente de Burgos todavía sigue yendo a comer a casa a mediodía. Aquí eso es inviable en Madrid. Todavía la familia se junta a comer a mediodía. Yo digo que eso es una maravilla. Y en Bilbao tampoco lo había visto. Y digo, bueno, ojalá podamos cuidar que comamos juntos, ¿no? Que la familia se reúna en torno a la mesa, que es mucho más que una cuestión fisiológica, es compartir la vida. Por eso la Eucaristía es mesa, es compartir la vida. Y tengamos un aparcadero de móviles para hablar, ¿no? Bien, aspectos políticos, quinto, y voy hacia la Iglesia, que es lo que más nos interesa, pero creo que es bueno ver un poco el contexto. Una Europa debilitada y fragmentada. ¿Dónde vas, Europa? ¿Quién eres? Veo aquí amigos polacos, ¿no? El lío que tiene Polonia con la Unión Europea ahora, ¿no? Y Hungría. ¿Cuáles son los principios que sustentan Europa? ¿Qué repercusiones tiene el Brexit? ¿Y por qué el Brexit? De
de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿no? Vemos como China va creciendo como un enorme gigante. Todas las grandes economías del mundo están hipotecadas por China. Vemos nuevamente una especie de guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, que también pues, tiene su recorrido. La enorme fragmentación de los países de Latinoamérica. Nuevas teorías que, bueno, rechazan muchos aspectos que fueron muy loables en la conquista americana. En América, antes de crear la primera universidad de América del Norte, ya tenía 20 universidades, ya tenía 1000 hospitales. El derecho de gentes se desarrolla en la Escuela de Salamanca, estableciendo la igual dignidad de todo ser humano. Se trabaja por abolir la esclavitud. 300 años que Abraham Lincoln, 300 años antes que Abraham Lincoln, ¿no? Bueno, toda esa herencia parece que está retirada por la borda, ¿no? En América Latina hubo un mestizaje. ¿Dónde están los indios de América del Norte? Bueno, entonces, ¿qué hubo aspectos oscuros? Pues sí, ¿quién no tiene aspectos oscuros en su vida y en la mía? Y en su familia, y en el lugar donde vive, y en otros siglos con otra mentalidad. Pero bueno, una Europa debilitada no sabe encontrar su lugar en el concierto mundial, una India que va creciendo, una África sin esperanza. He visitado muchas veces África porque era responsable de misiones en Bilbao, y he visitado, conozco 3 países, conozco el Congo, República Democrática, conozco el Benín y conozco Angola. Vas allí, unos países con enormes recursos humanos, enormes recursos económicos, de materias primas, pero en la miseria, con una desproporción terrible entre los grandes tenedores de bienes y la extremísima pobreza, ¿no? de muchos. Ahora por lo menos he visto con cierta esperanza que parece que empiezan a vacunar contra la malaria. Bendita vacuna, puede tal vez contra los negacionistas, ¿no? Porque nosotros nos ha matado el COVID, pero la primera causa de muerte en África es el hambre. No hacen falta vacunas para eso, solo compartir un poquito. La segunda causa de muerte es la malaria. No interesaba investigar la malaria por motivos pastorales, de pasta, no genera. Bien. La terrible dependencia de países asiáticos, ¿no? Ahora dice la gente, yo comprar ya los Reyes Magos porque como todo llega de Asia, los niños no van a tener juguetes. Hay que espabilarse. La empresa del automóvil paralizada, no llegan chips. Cuando había que comprar mascarillas, todos venían de allí. De los test, algún médico me decía con ciertas sornas, y los test sirven para poco. Digo, pensamos que como no entendemos en chino, creo que realmente eran test de embarazo, me decía un médico, ¿no? Es decir, dependemos enormemente de aquel lugar, ¿no? La conjugación de los diversos derechos fundamentales con las restricciones. Uno de los derechos fundamentales humanos es el derecho de libertad religiosa y de culto, ¿no? El estado de alarma y sus consecuencias en el ámbito legislativo. Se han aprobado leyes en estado de alarma cuando ahora ha dicho a los tribunales que era ilegal. ¿Tiene alguna repercusión de las leyes aprobadas? La disparidad de criterios de las diversas comunidades, pues vemos aquí a Ayuso, pues que con otros criterios de otras comunidades autónomas. Bueno, y por último la Iglesia. La Iglesia voy a hacer como un DAFO. Quedan 10 minutos. Un DAFO, pues, debilidades, fortalezas, amenazas, y ahí voy a meter, pues, en esos 3 elementos todo, para no multiplicar. Debilidades de nuestras iglesias, de nuestra Iglesia. Poco sentido de comunidad. Ahora la sinodalidad nos quiere precisamente estimular este sentido de vivir juntos. Les cuento una anécdota. Yo me ordené en Córdoba, como nos han dicho, primer destino pastoral. Recuerdo que una iglesia muy grande, era más grande que esta sala, y un día de labor vino un sacerdote y me pidió si podía concelebrar. Estaba de paso, le dije, pues presida usted y yo concelebro con usted.
presidió él y en misa había 30 personas. Entonces, cuando llegó el momento de la paz, dijo, daos como hermanos la paz. Y dijo, si podéis. Claro, una estaba en esta columna, la otra debajo de tal, la otra debajo del coro, otra en la puerta de la sacristía. No había manera de ir a darse, si podéis. Poco sentido de comunidad. Mi misa, por ejemplo, en Bilbao ya se hace después de muchas cosas, pero, por ejemplo, yo pienso que en Burgos sería impensable. Si en una parroquia se mueren 3 parroquianos, se hace un funeral para los 3 en la misma misa. Dice, es la comunidad quien despide a sus 3 fallecidos. Aquí, no, mi misa, mi funeral, ¿no? El tema del bautizo ya ha entrado, ¿no? La primera comunión también. Pero bueno, pero otras cosas, el tema de poco sentido de comunidad. Tremendo problema demográfico. El envejecimiento. La falta de recambio generacional. Son países de personas mayores. ¿No sería aquí bueno, por ejemplo, estimular la inmigración de los que fueron españoles, que son de Iberoamérica? Porque Iberoamérica no fue colonia, eran españoles, eran virreinatos. Fuimos nosotros, y somos nosotros. Y nosotros digo en el amplio, nosotros. Pues que vengan, que tienen niños todavía, gracias a Dios, y nos traen la alegría de la fe, en muchos casos, ¿no? El papel del laicado. Yo he hecho ahora nada más llegar a Bilbao, a Burgos, ya lo hice en Bilbao en 2 ocasiones, he pedido una encuesta. ¿Cómo ven los burgaleses a la Iglesia? No fue fácil que se hiciera, porque decían, hombre, ya lo hemos hecho nosotros. Digo, hombre, pero uno siempre se ve delgado, guapo, rubio y con ojos azules, y seguramente no nos ven así, ¿no? Entonces me ha llamado la atención, bueno, 69% de burgaleses se declaran católicos, en Bilbao era 53%, se bautizan 56%, en Bilbao era el 33%, a misa van de vez en cuando, practicantes en un 46%, pero de misa dominical un 23%, pero me ha llamado la atención algo muy importante, de los que van a misa, más del 80% no van a nada más, van a su misa y a nada más. Ni catequesis, ni un grupo de formación bíblica, ni colaborar en Cáritas, ni ir a ver enfermos, ni... Yo solo la misa, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporar el papel del laicado, que no es de sustitución de los clérigos, sino es en función de su propio bautismo? El Papa dice muchas veces, ¿no? Yo lo repito también con frecuencia, no es que tu vida tenga una misión, tu vida es misión. Ya que este domingo va a ser el día del Domum, ¿no? Es misión. La poca presencia pública. Los medios de comunicación. Yo defiendo uñas y dientes la COPE y defiendo la 13. Es verdad que igual no podemos dar más que películas de vaqueros, ¿no? Muchas horas. Oye, que lo pasas muy bien, ¿eh? Pero bueno, tenemos espacios que puedes debatir sin la presión de los grandes grupos mediáticos, ¿no? El mundo de la cultura. Creo que una ausencia notable en el mundo de la cultura de la Iglesia. En el mundo de la educación. Yo ayer celebraba el aniversario de un colegio, lleva 130 años en Burgos, pero una congregación fundada hace 400 años. La Iglesia ha educado a ingentes cantidades de personas. En Bilbao, la margen izquierda, cuando se desarrolla Altos Hornos y toda la industria aquella, se llena de congregaciones religiosas para educar a los hijos de los obreros, que no podían pagar ese otro tipo de educación. Y ahí estuvo la Iglesia, educando a todos los obreros, ¿no? Bien, la presencia de las universidades en las redes sociales, ¿no? Pero ¿cuáles son sus fortalezas? Primero, pienso yo, la tradición religiosa multisecular. Ahora que vemos en España también muchas tensiones a veces, ¿no? Entre territorios, entre comunidades, yo muchas veces pienso, ¿cuál ha sido uno de los grandes aglutinadores de los pueblos que conforman España? Sin duda, la fe católica. Sin duda. En la medida que se debilita la fe católica, también los lazos se debilitan, ¿no? Luego, ciertamente, la presencia de un Dios que genera una humanidad nueva. La presencia de un Dios que llena de esperanza la vida de las personas, que es uno de los grandes problemas. Hoy la gente no encuentra sentido a lo que vive, ¿no?
Estamos empezando a ya poner rostro a los problemas de este tipo. Por ejemplo, hasta hace un año el tema del suicidio es un tema tabú. Nunca veréis personas suicidadas en el periódico, cuando es la primera causa de muerte violenta en España, por delante de los accidentes de tráfico. Y la primera causa de muerte violenta en los jóvenes. 6 suicidios diarios en España. La falta de sentido de la vida, el fracaso en acompañar a estas personas. Cuando, como decía Benedicto XVI, no se empieza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro con alguien que llena de sentido la propia vida y que la orienta, ¿no? La capilaridad de la Iglesia. En España hay 20.000 parroquias. 20.000 parroquias, que siempre hay un núcleo ahí. Yo recuerdo que muchas veces los gobiernos, cuando quieren conocer las pobrezas o lo que pasa realmente, preguntan a la Iglesia, porque estamos en todos los barrios, estamos en todos los lugares, estamos en todos los ámbitos, la gran capilaridad, la capacidad de llegar a tantas personas, ¿no? La enorme presencia caritativa y social, en ese afán por llevar una salvación integral al ser humano, que es de cuerpo, de espíritu, de eternidad, de fraternidad. La presencia ingente en el campo de la educación. Por ejemplo, en Bilbao, prácticamente casi la mitad de los centros educativos son de titularidad eclesial, de algún modo. En Castilla y León el 35%. Aquí en Madrid no sé cuánto, pero será, supongo, un término importante. Esta es una universidad católica, ¿no? Entonces, el gran campo educativo, y luego cómo la Iglesia ha sido la gran generadora de cultura, nuestro modo de vivir, nuestro modo de trabajar, el descanso dominical, la forma de relacionarnos entre nosotros, la forma de concebir las relaciones laborales y el trabajo, las formas de concebir la trascendencia. Es la gran fortaleza que porta la Iglesia, ¿no? Por eso termino, decía, después de este análisis, hay modo de ver cuál es el camino de la Iglesia. Pues ciertamente la evangelización, una Iglesia en estado de misión. A mí si me dirían cuál es quizá el principal desafío al que hoy se enfrenta la Iglesia, ante todo es la cuestión de la iniciación cristiana. He estado escuchando casi la mitad de la anterior ponente, ¿no? Pues el tema del bautismo, el tema de tal. Aquí hay sacerdotes, seguramente también catequistas. Nuestra experiencia es que se celebra la primera comunión y 2 domingos siguientes, ¿dónde están los niños? ¿No? Y el otro día, no voy a decir en qué parroquia, la última confirmación que he hecho hace 15 días, un viernes, 35 confirmandos, después de 2 años o 3 de catequesis y ahí volcándose con ellos. Les dije al final, bueno chicos, ¿cuándo nos volvemos a ver? Todos se quedaron. Le dije, el párroco, ¿el domingo a qué hora es la misa dominical? A las 12:30. Chicos, el domingo nos vemos a las 12:30. Era viernes 8 de la tarde. Se los estaba citando, recién confirmados 36 horas después. Pregunté al párroco por curiosidad de la semana siguiente, ¿cuántos de los que confirmé el viernes fueron a misa el domingo? Una chica. Tenemos que replantear, yo pienso que profundamente, la iniciación cristiana. Yo valorando muchísimo a nuestras queridas, sobre todo porque son catequistas, me alegro mucho que el Papa haya puesto sobre la mesa el ministerio de catequista, un ministerio tan venerable en la historia de la Iglesia, tan necesario en la historia de la Iglesia. Hay un libro del derecho, ¿no?, que es el de enseñar, no sé qué número es, pero el de enseñar, ¿no? Tan venerable. Me alegro mucho también que haya puesto encima de la mesa la cuestión de la colita de electorado, que era una normalidad. Eran ministerios laicales para los que van a ser sacerdotes. Aquí algo como que no va, ¿no? Yo me alegro mucho que lo hayan puesto encima de la mesa, pero pienso que el gran desafío es provocar el encuentro con Jesucristo de las personas. Es decir, la iniciación cristiana. Pienso que nuestro gran desafío, como decía, quizá ya nuestro método de libro con buena catequista entregada, no sé si es un ciclo que va terminando. No sé si hay que pensar otras formas también no sé si me gusta la palabra transmitir la fe, ¿no?
Tampoco, bueno, y no es simplemente es un apunte, tampoco cuando veía el programa, ¿no? También, ¿no? Que se decía, pues eso, a veces las llamamos personas LGTBI, ¿no? Aquí habla de leyes LGTBI, ¿no? Pero tampoco me gusta el nombre, porque la persona es mucho más que su orientación sexual, infinitamente más que su orientación sexual. Yo suelo hablar de personas con diversidad afectiva, que es un mundo realmente complejísimo. Y en último término, pues yo siempre pienso en vuestro último canon, ¿no? Que yo maldecía, la salus animalorum, ¿no? La salus animorum, ¿no? Es como cierra vuestro código, ¿no? Efectivamente, en último término es cómo acercar a toda persona, de toda condición, en toda circunstancia, al amor de Dios, para que cambie. Porque el amor de Dios transforma a las personas, mucho más de sus historias, de sus soledades, de sus dramas, unos más visibles, otros menos visibles, ¿no? Y con eso no quiero echar un balón por elevación, ¿no? Pero es verdad que es precisamente la percepción de ese amor el que cambia la vida de las personas, sin ninguna duda. Si nosotros no somos capaces de iluminar la vida de las personas con un poquito de amor de Dios, que se ha de plantear muchas historias, incluso, y hace plantear muchos errores que ha podido cometer en su vida, pues quizá nuestra tarea pues esté más disminuida. Por eso ya estamos en Burgos en asamblea diocesana, pero a mí lo que me martilla en estos 10 meses que voy siendo arzobispo de Burgos, solo me martilla un título que es Iglesia en estado de misión. No hay otra cosa. Iglesia en estado de misión. Y ya no se pesca con red, como pescaba el Señor, ahora se pesca con anzuelo, de uno en uno. Alguien me dijo, mira, ponemos anzuelo de chipirón, que puede pescar 4, vale, de chipirón, pero ya echas la red y recoges una lata abierta, una bota tal, ya no recoges más. Y es ahí donde está la gran tarea de los cristianos, la gran tarea evangelizadora, que no es solo del Papa, que lo es, no solo de los obispos, que lo es de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Bueno, espero no haberles aburrido mucho con esta charla. Espero no haber sido como un poco negativo. Es verdad que bueno, he evidenciado los aspectos problemáticos, pero precisamente para ahora convertirlos en lo positivo, para que ciertamente este don grande que es el Señor, que se nos ha regalado a nosotros, seamos capaces, como decía, de reconstruir sobre ruinas y poner los pies sobre sitios desolados, como nos decía el profeta Isaías. Así que gracias por la paciencia y por la atención y espero que este curso, estoy seguro, estas jornadas habrán sido enormemente útiles y enormemente de haber crecido en el conocimiento canónico, y quizá lo mío ha sido un Michelin que queda aquí al final, que no es canónico, pero bueno, si le sirve pues la visión de un pobre pastor de la Iglesia, pues me doy por satisfecho. Así que muchas gracias.